Un día, tú y yo estaremos frente a Jesús en el día del juicio. Ese momento nadie podrá evitarlo. Cada secreto saldrá a la luz, cada palabra será recordada y Él nos hará 4 preguntas que definirán nuestro destino eterno. No serán preguntas sobre dinero, fama o logros, sino sobre lo que realmente hiciste con tu vida y con tu fe. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás preparado? Quédate hasta el final, porque estas 4 preguntas cambiarán para siempre la forma en que ves tu vida. Y antes de continuar, suscríbete ahora mismo a este canal y comenta "Estoy preparando mi alma" para que juntos estemos listos para ese día. Porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar la diferencia entre la eternidad y la perdición. Imagina abrir los ojos después de la muerte. No hay hospitales, no hay máquinas, no hay ruidos de la ciudad. Todo es silencio. Y en medio de ese silencio, un resplandor irrumpe. Es más brillante que el sol, más puro que cualquier luz que hayas visto. No quema tu piel, quema tu alma. Y de pronto lo entiendes. Has despertado en la eternidad. No es un sueño, no es una metáfora. Es real. Estás frente al día que la Biblia siempre anunció, el día del juicio. La Escritura dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No algunos, no unos pocos, sino todos. Tú, yo, cada ser humano de la historia. Nadie escapa. No importa si fuiste rey o mendigo, predicador o ateo, famoso o desconocido. Todos estaremos frente al mismo trono. Y allí está. Un trono tan glorioso que tus ojos apenas lo soportan. No es un trono adornado por manos humanas. Es un trono eterno, hecho de pureza y justicia. A su alrededor, millares de ángeles cantan sin cesar. Y en ese trono, sentado en majestad, está Jesús. Pero no el Jesús de cuadros artísticos ni el de las imágenes culturales. Este es el Cristo glorificado, el Hijo del Dios vivo. Sus ojos como fuego, su rostro resplandeciendo como el sol en toda su fuerza. Su voz es como el estruendo de muchas aguas, y sin embargo cada palabra cala hasta lo más profundo de tu alma. Y en ese instante, tu vida completa pasa frente a ti. No a cámara lenta, sino en una revelación fulminante. Cada pensamiento secreto, cada palabra dicha, cada acción escondida, cada motivación oculta, todo queda expuesto. Nada se borra, nada se esconde. Y Jesús te mira. No para obtener información, porque Él ya lo sabe todo, sino para revelarte la verdad de quién fuiste. Y entonces habla. No con gritos, no con odio, sino con una autoridad que atraviesa el alma. Y formula la primera pregunta. ¿Qué hiciste conmigo? No pregunta qué religión seguiste, no pregunta a qué iglesia asististe, no pregunta si tenías un cargo o si predicaste sermones. Pregunta, ¿qué hiciste conmigo? Porque en Juan 14:6, Él lo dijo con claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Todo se reduce a esto. No si sabías de Él, sino si lo conociste. No si hablaste de Él, sino si lo recibiste. Imagina ese momento. Tu corazón late, pero ya no hay excusas, no hay máscaras, no hay argumentos humanos. No puedes decir Señor, estuve cerca. No puedes responder conocía tu historia. Él preguntará directamente, cuando te ofrecí gracia, cuando toqué a la puerta de tu corazón en esas noches solitarias, cuando envié a alguien a hablarte de mí, cuando abriste un video como este y sentiste el llamado, ¿qué hiciste conmigo? El mundo está lleno de personas que creen que basta con ser buenos. Que si hicieron obras de caridad, si ayudaron a otros, si vivieron con decencia, ya tienen asegurada la entrada al cielo. Pero Jesús lo dejó claro en Mateo 7, 22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Lo escuchas? No se trata de lo que hiciste religiosamente. Se trata de si lo conociste, de si fue tu Señor, tu Salvador, tu vida. Porque hay quienes hablaron de Cristo, pero nunca le pertenecieron. Hay quienes se rodearon de cosas cristianas, pero nunca caminaron con Cristo mismo. Y en el día del juicio no valdrá decir, estuve cerca. La pregunta es, ¿fue Él realmente tuyo? ¿Le entregaste tu corazón? ¿Rendiste tu vida a sus pies? Jesús no te preguntará, ¿qué opinabas de mí? Preguntará,
¿qué hiciste conmigo? Porque el Evangelio no se trata de información, sino de transformación. No basta con saber que Jesús murió en una cruz. No basta con conocer la historia. Lo que importa es si recibiste ese sacrificio, si dejaste que su sangre limpiara tus pecados, si caminaste bajo su señorío. Recuerda esto, puedes vivir rodeado de Biblias y nunca abrir una. Puedes escuchar sermones cada domingo y seguir siendo esclavo del pecado cada lunes. Puedes repetir palabras religiosas y nunca haber nacido de nuevo. Y ese día, cuando estés frente al trono, no habrá excusa. La pregunta resonará, ¿qué hiciste conmigo? Y aquí está lo más impactante. No responderás con tus labios. Responderás con tu vida. Tus obras, tus decisiones, tus actos ocultos hablarán por ti. Tus prioridades revelarán tu respuesta. Porque Jesús no busca palabras bonitas, busca verdad. Y la verdad quedará expuesta. Imagina a quienes escuchan su voz en ese día y tratan de justificarse. Señor, yo te mencioné en mis canciones. Señor, yo tenía una cruz colgada en el cuello. Señor, yo celebraba Navidad cada año. Y él responderá, nunca te conocí. Porque no se trataba de símbolos externos, se trataba de una relación real. Este es el momento más decisivo de la eternidad. No hay apelación. No hay segundas oportunidades. Solo esa pregunta, ¿qué hiciste con Jesús? Y mientras escuchas esto, aún tienes tiempo de responder con tu vida. Porque si hoy mismo lo recibes, si hoy mismo te rindes, entonces en aquel día tu respuesta será clara. No con palabras, sino con una vida transformada. Hoy la pregunta suena como advertencia, pero mañana será sentencia. Por eso, escucha con atención. Este es el primer examen eterno, la primera pregunta del juicio final. Y no se trata de religión. Se trata de una persona. Se trata de Cristo. El silencio del juicio aún resuena. La primera pregunta ya atravesó tu alma como espada. No había forma de huir, no había justificación posible. Y entonces Jesús habla de nuevo. Sus ojos de fuego no se apartan de ti, pero ahora su voz cambia de tono. Sigue siendo majestuosa, sigue siendo firme, pero ahora la pregunta va más profundo. Ya no solo sobre lo que hiciste con él, sino sobre lo que hiciste con lo que él dijo. Y así formula la segunda pregunta. ¿Viviste conforme a mi palabra? Lucas 6:46 lo había dejado claro en vida. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Ahora esas palabras retumban en la eternidad. Porque una cosa es decir con la boca que Jesús es tu Señor, y otra muy diferente es vivir bajo su autoridad. Una cosa es escuchar sermones, leer versículos en redes sociales o repetir frases religiosas. Otra muy distinta es obedecer lo que Dios ha dicho, aun cuando duele, aun cuando incomoda, aun cuando va en contra de lo que el mundo dicta. Míralo así, vivimos en una generación que ha hecho de la verdad algo relativo. Se repite constantemente, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz, tu verdad es tu verdad. Pero la Biblia nunca dijo eso. Jeremías 17:9 afirma que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Jesús no vino a enseñarte a seguir tu corazón, vino a salvarlo, a transformarlo, a darle dirección conforme a la voluntad del Padre. Y en el juicio, esa mentira cultural se derrumba. Porque la pregunta no es, ¿seguiste tu corazón? La pregunta es, ¿obedeciste mi palabra? Siente la escena. Allí estás, con tus excusas humanas destrozadas. Ya no sirve decir, Señor, es que todos lo hacían, o Señor, yo pensaba que no era tan malo. La voz del Hijo de Dios corta como un rayo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. No es lo que pensaste, no es lo que sentiste, es lo que hiciste con lo que sabías. La palabra de Dios no fue dada para adornar repisas ni para acumular polvo en una mesa. Fue dada para guiar tu vida. Salmo 119, 105 lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pero ¿cuántos la usaron como lámpara? ¿Cuántos prefirieron caminar en la oscuridad de sus deseos, en la tibieza de una fe superficial, en la comodidad de un cristianismo sin obediencia? Ese día, no podrás responder con memes, no podrás responder con tradiciones, no podrás responder con excusas. Porque Jesús no preguntará, ¿qué opinabas de mi palabra? Preguntará, ¿viviste conforme a ella? Imagina a millones de personas que llamaban a Jesús Señor, pero vivían como si fueran sus propios dioses.
Gente que asistía a la iglesia pero nunca se arrepintió de verdad. Hombres y mujeres que predicaban mensajes pero en secreto vivían en pecado. Y ese día, frente al trono, esas máscaras caen. Ya no sirve aparentar. Porque la palabra juzga con justicia. Hebreos 4:12 lo advierte. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces te das cuenta. No se trataba de acumular conocimiento bíblico. No se trataba de coleccionar versículos memorizados. Se trataba de obedecer. Se trataba de perdonar cuando dolía, de renunciar al pecado cuando tentaba, de amar cuando era difícil. ¿Qué hiciste con la palabra? ¿La doblaste para ajustarla a tus deseos? ¿O dejaste que ella te doblara a ti para ajustarte a Cristo? Piensa en cuántas veces el mundo te dijo, no es tan grave. ¿Cuántas veces justificaste tu pecado con frases como, Dios me entiende, todos somos humanos, nadie es perfecto? Sí, Dios entiende, pero también Dios ordena. Sí, todos fallamos, pero el verdadero arrepentimiento produce cambio. Sí, nadie es perfecto, pero la obediencia demuestra si Cristo reina en tu corazón o si solo lo usabas como etiqueta. Jesús no vino a ser una opción más en tu lista de prioridades. Él vino a ser el Señor absoluto de tu vida. Y esa obediencia no se mide en palabras bonitas, se mide en acciones. Santiago 1:22 lo dijo con claridad: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el autoengaño más grande de nuestra generación. Escuchar, asentir con la cabeza, decir amén en un servicio, pero salir a vivir exactamente igual. Ese engaño se derrumba en el juicio. Ahora imagina la respuesta de quienes ese día intentan justificar su desobediencia. Algunos dirán, Señor, es que yo sentía que lo correcto era esto. Otros dirán, Señor, yo seguí lo que mi corazón me decía. Y Jesús les mostrará que su palabra fue clara, que nunca dejó espacio para dudas en lo esencial, que lo que pedía era obediencia, no sentimientos. Y esas excusas se evaporarán en su presencia. Pero habrá otros, aquellos que lucharon cada día por obedecer, aunque tropezaran. Aquellos que confesaron sus pecados, que se levantaron una y otra vez, que no se conformaron con ser oidores, sino que se rindieron en la práctica. Para ellos, la pregunta no será terror, sino confirmación. Porque sus vidas responderán, sí, Señor, tropecé, pero me levanté en tu gracia. Caí, pero corrí a tus pies. Y aunque el mundo me gritaba que me rindiera, decidí seguir tu palabra. Ese día, todo quedará claro. No se trata de religiosidad. No se trata de títulos. Se trata de obediencia. ¿Viviste conforme a la palabra de Dios o conforme a la cultura? ¿Te sometiste al Señor o seguiste tu voluntad? Esa es la segunda pregunta de Jesús en el juicio final. Una pregunta que desnuda la verdad, que separa la apariencia de la realidad, que distingue entre los que decían Señor, Señor y los que realmente lo hicieron Señor de su vida. Y mientras escuchas esto, recuerda, aún estás respirando. Aún tienes oportunidad de obedecer hoy lo que antes ignoraste. Aún puedes abrir la palabra, no para informarte, sino para transformarte. Porque cuando llegue ese día, tu respuesta no saldrá de tu boca. Saldrá de tu vida. El ambiente en el tribunal eterno se vuelve aún más pesado. Ya has escuchado las dos primeras preguntas y tu alma tiembla. Pero Jesús no ha terminado. Sus ojos siguen clavados en ti. Su voz resuena una vez más, esta vez no con reproche ni con ira, sino con la firmeza de un rey que te confió algo y quiere saber qué hiciste con ello. Entonces pronuncia la tercera pregunta: ¿qué hiciste con lo que te di? De pronto entiendes que no habla solo de dinero o posesiones materiales. Habla de todo lo que fuiste, todo lo que recibiste, todo lo que Él puso en tus manos. Tu vida, tus talentos, tu familia, tus oportunidades, tus dones espirituales, tu tiempo, incluso tus pruebas. Todo era parte de lo que Él te confió. Y ahora, delante de su trono, la pregunta retumba: ¿qué hiciste con lo que puse en ti? La Biblia lo explica claramente en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrélo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No dice algunos, dice cada uno. Eso significa que nadie puede decir, Señor, yo no tenía nada. Porque hasta tu aliento era un regalo, hasta tu historia tenía propósito, hasta tu sufrimiento podía ser usado para gloria de Dios. No se trata de cuánto recibiste, sino de qué hiciste con lo que recibiste.
Jesús lo ilustró con una parábola poderosa en Mateo 25, 14-30. Un señor entregó talentos a 3 siervos. A uno le dio 5, a otro 2, y a otro 1. El que recibió 5 los multiplicó y entregó 10. El que recibió 2 los trabajó y entregó 4. Pero el que recibió 1 lo enterró, lo escondió, no hizo nada con él. Cuando el Señor volvió, felicitó a los 2 primeros y los llamó buen siervo y fiel. Pero al último lo llamó siervo malo y negligente y lo echó fuera. ¿Por qué? No porque hiciera algo malvado, sino porque no hizo nada. El peor error no fue fallar, fue no intentarlo. No fue usar mal el talento, fue enterrarlo y desperdiciarlo. Ahora imagina esa escena en tu vida. Jesús te pregunta, ¿qué hiciste con la voz que te di? ¿La usaste para edificar o para destruir? ¿Qué hiciste con el tiempo que te regalé cada mañana? ¿Lo invertiste en buscarme o lo gastaste en vanidades pasajeras? ¿Qué hiciste con los recursos que puse en tus manos? ¿Los usaste para extender mi reino o solo para tu propio placer? ¿Qué hiciste con el testimonio de lo que viviste? ¿Lo compartiste para salvar a otros o lo callaste por miedo? La pregunta es inevitable, porque tu vida no fue un accidente. Cada habilidad, cada oportunidad, cada puerta abierta tenía un propósito. Y ese propósito no era que acumularas éxito terrenal, sino que glorificaras a Dios. Y en el día del juicio, esa verdad se revela con una claridad que rompe el alma. Imagina a millones de personas intentando justificar el desperdicio. Algunos dirán, Señor, no hice nada porque tenía miedo de fracasar. Otros, Señor, estaba muy ocupado con mis problemas, no tuve tiempo. Pero Jesús responderá como en la parábola, siervo malo y negligente. Porque la excusa no borra la responsabilidad. El miedo no es argumento frente al rey que te capacitó. La ocupación no justifica el olvido de la misión. El mundo te enseñó que lo importante era tener más, acumular más, mostrar más. Pero Jesús nunca preguntó cuántas cosas compraste, cuántas casas poseíste, cuántos títulos alcanzaste. Él preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? Y entonces tu vida misma dará testimonio. Si viviste para acumular, lo dirá tu historia. Si viviste para servir, lo dirán tus frutos. Pero escucha también la esperanza. Porque habrá quienes entreguen poco y aún así sean hallados fieles. Quizá no predicaron a multitudes, pero sí criaron a sus hijos en el temor de Dios. Quizá no escribieron libros, pero sí compartieron a Cristo con su vecino. Quizá no tenían riquezas, pero compartieron lo poco que tenían con quien lo necesitaba. Y Jesús sonreirá y dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese día quedará claro que no se trataba de grandeza visible, sino de fidelidad. No se trataba de hacer cosas espectaculares, sino de no enterrar lo que Dios te dio. No importa si era grande o pequeño, importa si fue usado para Él. Y aquí es donde la pregunta se convierte en espejo. Porque aún estás vivo. Aún tienes dones que no has usado, talentos que has escondido, tiempo que has desperdiciado. Pero si escuchas esta pregunta hoy, no es para condenarte, es para despertarte. Para recordarte que cada segundo cuenta, que cada palabra puede edificar, que cada acto de amor puede cambiar una vida. Jesús te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tu respuesta no será un discurso. Será tu historia. Será lo que hiciste con tus días, con tu voz, con tu corazón. Y ese testimonio quedará grabado para la eternidad. El tribunal celestial guarda un silencio profundo. Has escuchado ya 3 preguntas que han atravesado tu alma. ¿Qué hiciste conmigo? ¿Viviste conforme a mi palabra? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y entonces Jesús, con voz que resuena como un río eterno, formula la última pregunta. Una pregunta que no habla de ti directamente, sino de cómo trataste a quienes estaban a tu lado en el camino. Y él dice, ¿cómo trataste a los demás? De pronto, tus recuerdos se inundan de rostros. No de multitudes, no de héroes, sino de personas comunes que cruzaron tu vida, tu familia, tus amigos, tus enemigos, aquellos que te hirieron, aquellos que nunca pudieron devolverte nada. Jesús te mira y cita lo que dijo en Mateo 25:40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y el peso de esas palabras se hace insoportable. Porque entiendes que amar a Dios nunca estuvo separado de amar al prójimo. Tu fe no fue invisible, tuvo frutos visibles en cómo trataste a otros. Ese día no podrás decir, Señor, yo te amaba, pero odiaba a mi hermano. Porque un Juan 4:20 lo declara sin rodeos. Si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En el juicio, tus palabras religiosas se desvanecen si tu corazón estuvo lleno de rencor. La máscara cae si tu vida fue marcada por falta de perdón, por orgullo, por desprecio hacia los demás. Jesús preguntará, ¿perdonaste cuando te hirieron? ¿Mostraste misericordia cuando no la merecían? ¿Amparaste al débil, al huérfano, al extranjero? ¿O cerraste tu mano y tu corazón porque era más fácil ignorar? Imagina ese instante cuando las personas que lastimaste o las que despreciaste aparecen en tu memoria. Aquellos a quienes gritaste, aquellos a quienes juzgaste, aquellos a quienes diste la espalda. Y la pregunta resuena, ¿cómo los trataste? Porque el amor verdadero no se mide en palabras. Se mide en acciones. Jesús lo mostró en la cruz cuando oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se mide cuando decides perdonar aunque te duela, cuando eliges amar aunque nadie lo merezca, cuando ayudas sin esperar nada a cambio. Y en el juicio, esas pequeñas decisiones revelarán la grandeza de tu fe. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 25, 41-45. A los que no mostraron amor les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Y ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos? Y él contestará, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Lo entiendes? No se trata solo de grandes actos, sino de gestos diarios. El saludo que negaste, la ayuda que pudiste dar, el abrazo que no diste, la ofensa que no perdonaste. Todo eso revela quién reinaba en tu corazón. Porque si Cristo vive en ti, se nota en cómo miras, cómo hablas, cómo tratas. Y si no se nota, entonces esa fe estaba muerta. Pero escucha también la esperanza. Habrá quienes ese día escuchen a Jesús decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y todo porque mostraron amor. Quizá nunca predicaron a multitudes, pero dieron un vaso de agua en su nombre. Quizá no escribieron libros, pero oraron por el enfermo olvidado. Quizá no tuvieron riquezas, pero compartieron lo poco que tenían con el que lo necesitaba. Y Jesús dirá, a mí me lo hiciste. Así que imagina ahora mismo ese momento final. Jesús, con ojos de fuego y rostro como el sol, te pregunta, ¿cómo trataste a los demás? Y tu respuesta no será un discurso elaborado, sino las huellas que dejaste en la vida de otros. Tus frutos hablarán. Tus actos revelarán si realmente Cristo vivía en ti. Esta es la última pregunta. La más confrontadora porque conecta tu fe con tu amor. El juicio final no será solo acerca de tu relación vertical con Dios, sino también de tu relación horizontal con los hombres. Porque el verdadero amor a Dios siempre se refleja en el amor al prójimo. Esa será la evidencia final de si tu fe fue real. Imagina la sala del tribunal más grande y aterradora que jamás ha existido. No es un tribunal humano con jueces vestidos de negro y papeles sobre un escritorio. Este tribunal está en el cielo, rodeado por millares de ángeles. No hay bancos de madera, hay un mar de cristal extendiéndose delante del trono. No hay paredes de piedra, sino rayos de gloria que iluminan todo lo creado. Apocalipsis 20:11 lo describe así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esa sola frase sacude el alma. La tierra y el cielo huyen de su presencia. No hay donde esconderse, no hay rincón seguro, no hay cueva donde ocultarse. El que está en ese trono es tan santo, tan justo, tan eterno, que la misma creación tiembla. Y allí estás tú, esperando tu turno. No hay turnos preferenciales, no hay listas VIP. Todos pasan por el mismo tribunal. Reyes y campesinos, científicos y niños, famosos y desconocidos. Todos de pie frente al mismo Dios. Y en ese tribunal no hay corrupción. No hay sobornos. No hay abogados que defiendan con palabras huecas. No hay falsos testigos que puedan cambiar tu historia. Allí todo es verdad. Y entonces, los libros se abren. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Lo ves?
No solo hay un libro, hay muchos libros. Libros que contienen cada palabra, cada pensamiento, cada acción de tu vida. No olvides esto, nada pasó desapercibido. Cada conversación secreta, cada acto oculto, cada deseo profundo, todo está registrado. Y cuando los ángeles abren esos libros, tu historia se despliega ante todos. No podrás decir, yo no lo hice. Allí está escrito. No podrás negar, yo no lo dije. Allí está registrado. Y cada línea escrita testifica a favor o en contra tuyo. El impacto es indescriptible, porque de pronto entiendes que Dios nunca olvidó lo que tú quisiste enterrar, que cada lágrima de alguien que heriste está anotada, que cada acto de amor que hiciste en silencio también fue registrado. Nada se perdió, nada se escapó, todo está allí. Y la pregunta resuena, ¿qué historia contará tu libro? En medio de esta escena, los ángeles observan, el universo entero contempla, y tú te das cuenta de que no hay espectáculo más grande ni más aterrador que este tribunal. Y lo más impactante es que no se trata solo de lo que hiciste, sino de quién fuiste. Porque tus obras revelan tu fe, y tu fe revela tu destino. Algunos, en ese día, llorarán desesperados, intentando encontrar una salida. Otros, en cambio, levantarán su mirada con humildad y esperanza, porque aunque su historia tuvo errores, su nombre está en otro libro, el libro de la vida del Cordero. Y allí está la diferencia eterna. Porque si tu nombre está en ese libro, Jesús se levanta de su trono y dice, Padre, este me pertenece, mi sangre lo cubrió, mi sacrificio lo selló. Y entonces, lo que podría haber sido condena se convierte en salvación. El tribunal celestial no es ficción. Es la realidad más segura que espera a cada ser humano. Y mientras la escuchas, tu alma sabe que es verdad. Sabe que ese día llegará. Sabe que tarde o temprano estarás de pie frente a ese trono. Y lo único que definirá tu destino será si Cristo fue tu Señor y tu Salvador. Porque en ese tribunal, tus excusas se desvanecerán. Solo quedará la verdad. Cuando llega tu turno y estás frente al trono blanco, tu mente busca desesperadamente una salida. La naturaleza humana siempre ha intentado justificarse. Desde el Edén, Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Eva dijo, la serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:13. Desde el principio, el hombre ha buscado excusas. Pero en el día del juicio, esas excusas se derrumbarán como polvo. Imagina a millones de personas tratando de explicar sus decisiones. Algunos dirán, Señor, yo no sabía. Pero Romanos 1:20 responde, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie podrá alegar ignorancia. La creación misma gritaba que había un Dios. Otros dirán, Señor, yo era una buena persona. Pero Isaías 64:6 lo deja claro, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Las obras humanas, por más nobles que parezcan, nunca alcanzan la santidad perfecta de Dios. Nadie será justificado por decir que fue bueno según sus propios estándares. La pregunta nunca fue si fuiste bueno ante los ojos del mundo, sino si fuiste lavado por la sangre de Cristo. Habrá quienes digan, Señor, yo iba a la iglesia. Pero Jesús ya advirtió en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La asistencia a un templo no sustituye una vida transformada. No se trata de calentar un asiento, se trata de rendir el corazón. Otros intentarán decir, Señor, yo no tuve tiempo. Pero Eclesiastés 3:1 afirma, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo no fue el problema, sino las prioridades. Siempre hubo minutos para redes sociales, horas para entretenimiento, pero nunca hubo espacio para el Dios eterno. Esa excusa se evaporará en un instante. Muchos alegarán, Señor, yo te conocía de oídas. Pero Job 42:5 resuena como un eco eterno. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No bastará con haber escuchado de Él. Lo que contará es si lo conociste personalmente, si su presencia fue real en tu vida, si caminaste con Él en obediencia. Algunos incluso dirán, Señor, la culpa era de los demás. Mis padres me fallaron, mi iglesia me decepcionó, mis amigos me alejaron. Pero Ezequiel 18:20 corta de raíz esa excusa. El alma que pecare, esa morirá,
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. En el tribunal de Cristo, la responsabilidad es individual. No podrás culpar a nadie más. Y quizás la excusa más peligrosa de todas: Señor, yo pensaba que teníamos tiempo. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:44, Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie sabe el día ni la hora. La muerte llega sin anunciarse. El juicio no manda invitaciones con anticipación. Y millones se darán cuenta demasiado tarde de que nunca estuvieron listos. Ese día, las excusas humanas sonarán débiles, ridículas, insuficientes. Porque frente al rostro del Hijo de Dios, toda mentira cae, toda justificación se evapora, todo argumento se convierte en cenizas. Y lo único que permanece es la verdad. ¿Te rendiste a Cristo o lo rechazaste? ¿Le obedeciste o lo ignoraste? ¿Viviste para Él o viviste para ti mismo? Por eso, mientras aún respiras, escucha bien, ninguna excusa que hoy usas servirá mañana. No funcionará decir mañana lo hago, cuando esté listo, cuando sea mayor, cuando tenga más tiempo. No habrá un después en la eternidad. Solo habrá una respuesta clara a las preguntas de Jesús. Y esa respuesta será tu vida entera. El tribunal celestial continúa. El trono resplandece, los ángeles observan en silencio, y entonces ocurre algo que la Biblia describe con detalle y que estremece hasta los huesos: los libros son abiertos. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Piensa en eso. No se trata de un solo registro, sino de múltiples libros. Libros que contienen cada detalle de tu vida, cada conversación secreta, cada pensamiento oculto, cada acción que creías olvidada está allí. La memoria de Dios es perfecta. Nada escapa, nada se borra, nada se pierde. Jesús mismo dijo en Mateo 12:36, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras que pensaste que se las llevó el viento estarán escritas en tinta eterna. Imagina los ángeles abriendo esos volúmenes. Tus obras desfilan una por una, como una película imposible de detener. Tus mentiras pequeñas y grandes. Tus actos de bondad que nadie vio. Tus pecados secretos que juraste enterrar. Tus oraciones sinceras en la madrugada. Nada falta. Nada sobra. Todo está allí. Y tu corazón tiembla porque entiendes que este juicio es justo, que nadie podrá decir que Dios fue injusto. Porque la evidencia está escrita. Pero hay un libro diferente. Un libro que no contiene tus obras, sino tu destino. Es el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese libro es distinto. No está lleno de tus palabras, está lleno de nombres. Nombres que han sido lavados por la sangre de Cristo, nombres de aquellos que rindieron su vida al Salvador. Y ese momento es el clímax de todo. Porque si tu nombre no está escrito allí, aunque tus obras fueran muchas, aunque tu moral fuera alta, aunque tu religión fuera impecable, escucharás la sentencia, no te conozco. Y serás separado eternamente de la gloria de Dios. Apocalipsis 20:15 lo dice sin rodeos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero si tu nombre está en ese libro, la historia cambia. La atmósfera se transforma. Porque cuando tu nombre aparece, Cristo mismo se levanta. El Hijo de Dios muestra las marcas de sus manos y declara, Padre, este me pertenece. Mi sangre lo limpió, mi cruz lo redimió, mi sacrificio lo selló. Y de pronto, todos los pecados escritos en los otros libros quedan cubiertos, cancelados, borrados. No porque nunca existieron, sino porque fueron perdonados por el poder de la cruz. Piensa en la magnitud de este momento. Imagina la multitud de millones, y entre ellos tu nombre pronunciado por el Rey del Universo. El universo entero escuchando a Cristo decir, bien, buen siervo y fiel. Ese instante lo cambia todo. Es el momento para el que fuiste creado, el momento que definirá tu eternidad. Pero también imagina lo contrario. Estar allí y no escuchar tu nombre. Ver los libros de tus obras pesando en tu contra, y al abrir el libro de la vida, que tu nombre no aparezca. No hay dolor más grande, no hay pérdida más absoluta que esa. Porque esa ausencia significa separación eterna, significa oscuridad sin fin, significa la condena que nunca tendrá fin.
Por eso este tema no es para mañana. No es para pensarlo en otra ocasión. La pregunta clave es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Esa inscripción no se logra con religión, ni con obras, ni con moralidad. Se logra solo por medio de Jesucristo. Él dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí está lo más impactante, si aún respiras, todavía hay esperanza. Tu nombre puede ser escrito hoy mismo. No necesitas una ceremonia, no necesitas un rito humano. Lo que necesitas es rendirte al Cordero, aceptar su sacrificio, confesarlo como Señor y Salvador de tu vida. Si lo haces, ese libro eterno se abrirá y tu nombre brillará en sus páginas para siempre. En el día del juicio no habrá neutralidad. O tu nombre está, o no está. No hay términos medios, no hay categorías grises. Solo dos destinos, solo dos respuestas. Y el veredicto eterno dependerá de ese libro. El libro de la vida y la memoria de Dios serán la prueba final de lo que hiciste en la tierra. El juicio ha terminado. Los libros se han cerrado. El silencio del tribunal se rompe cuando el rey pronuncia las sentencias finales. Y lo que sigue divide para siempre la historia de cada alma, el destino eterno de los fieles y el de los desechados. Primero, mira el rostro de aquellos que fueron hallados fieles. Sus nombres aparecieron en el libro de la vida. Sus lágrimas se convierten en sonrisas cuando Jesús se levanta de su trono y declara: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Sus rodillas tiemblan, pero no de miedo, sino de gratitud. Los ángeles comienzan a cantar con más fuerza, el cielo entero estalla en adoración, y los redimidos cruzan hacia la eternidad gloriosa. Imagina la escena. Calles de oro resplandecen bajo sus pies. Ríos de agua viva fluyen desde el trono de Dios. El árbol de la vida da fruto cada mes. Y allí no hay dolor, no hay llanto, no hay muerte. Apocalipsis 21:4 lo promete. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo sufrimiento termina. Todo pecado queda atrás. La eternidad para ellos es plenitud, gozo indescriptible, paz sin final. Ahora contrasta esa gloria con el destino de los desechados, aquellos cuyo nombre no se halló en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 lo dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en un instante, el gozo de unos se convierte en el horror de otros. Porque el mismo tribunal que otorgó entrada a unos, sentencia a otros al lugar de separación eterna. Allí no hay luz, solo tinieblas. No hay cánticos, solo lamentos. No hay paz, solo tormento. Jesús lo describió en Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Imagina el rostro de quienes escuchan a Cristo decir: nunca os conocí, apartaos de mí. No hay apelación, no hay segundas oportunidades, no hay posibilidad de cambiar el veredicto. El eco de esas palabras resuena para siempre. Y la condena no es por falta de amor de Dios, sino por haber despreciado al único camino de salvación. Juan 3:19 lo resume: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La diferencia es abismal. Para unos, la eternidad es gozo sin fin. Para otros, es oscuridad sin retorno. Para unos, el abrazo del Padre eterno. Para otros, la separación eterna de su presencia. Para unos, la luz gloriosa de la Nueva Jerusalén. Para otros, el fuego que nunca se apaga. El mismo día, el mismo tribunal, pero dos destinos opuestos. Este contraste debe estremecer tu corazón. Porque no estamos hablando de teorías, estamos hablando de realidades eternas. No se trata de una película de ficción, se trata de tu destino final. Cada decisión en la tierra te acerca a uno de estos dos caminos. Y en el día del juicio, la verdad saldrá a la luz. No habrá grises, no habrá puntos intermedios. Solo vida eterna o condenación eterna. Solo la presencia de Dios o la ausencia total de Él. Mira bien la escena una vez más. Los redimidos, vestidos de blanco, cantando con los ángeles, entrando en la ciudad celestial. Los desechados, apartados en llanto y tinieblas, recordando cada oportunidad perdida. Dos destinos, una sola eternidad. Y la diferencia no está en cuanto tuviste, sino en si Cristo fue tu Señor.
Ese será el contraste más grande de la historia de la humanidad. El tribunal celestial ya fue descrito, las preguntas de Jesús ya resonaron, los libros ya fueron abiertos, los destinos eternos ya se revelaron. Y ahora, mientras aún respiras, mientras tu corazón sigue latiendo, la pregunta más importante no es lo que pasará entonces, sino lo que harás hoy. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más edad, no cuando resuelvas tus problemas. Es ahora. Cada día que pospones, tu alma corre un riesgo eterno, porque nadie tiene asegurado el mañana. La muerte no avisa, el juicio no se posterga, la eternidad no espera. Y aquí está la verdad que arde. Si hoy decides rendir tu vida a Cristo, tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Si hoy decides arrepentirte, todo lo que estaba en tu contra en esos libros será cubierto por la sangre de Jesús. Si hoy decides obedecer, cuando llegue el juicio, no escucharás condena, escucharás, bien, buen siervo y fiel. Pero si sigues indiferente, si sigues posponiendo, si sigues pensando que tienes tiempo, corres el mayor riesgo imaginable, llegar al tribunal y descubrir que ya es demasiado tarde. Imagina este contraste. Un día abres los ojos y no es la alarma de tu teléfono lo que suena, sino la trompeta final. Un día despiertas y no ves tu habitación, sino el trono eterno. Un día, la voz que escuchas no es la de un hombre, sino la del Hijo de Dios. Y entonces lo sabrás, ya no hay mañana, ya no hay excusas, ya no hay opciones. Solo queda el veredicto. Pero escucha, aún tienes aire en tus pulmones. Y si lo tienes, todavía hay esperanza. Ese suspiro que ahora mismo sientes es la misericordia de Dios dándote otra oportunidad. Esa incomodidad en tu corazón, ese fuego en tu interior mientras escuchas estas palabras, no es casualidad. Es el Espíritu Santo llamándote, despertándote, diciéndote, hoy es el día. Por eso, no te vayas sin responder. No apagues este video sin tomar una decisión. Escribe en los comentarios, estoy preparando mi alma. Declara públicamente que no jugarás más con tu eternidad. Suscríbete, no solo para ver más videos, sino para permanecer en la palabra y crecer en la verdad. Comparte este mensaje, porque quizá alguien que amas también necesita escuchar este llamado antes de que sea demasiado tarde. Y si en este momento sientes el peso de estas palabras, ora conmigo. Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero llegar a ese tribunal sin estar preparado. Quiero que mi respuesta a tus preguntas sea clara, que te amé, que obedecí tu palabra, que usé lo que me diste y que traté a los demás con tu amor. Desde hoy, decido seguirte con todo mi corazón. Amén. Recuerda, el día del juicio vendrá. Y esas 4 preguntas son inevitables. Pero tu historia aún se está escribiendo. Y mientras la gracia de Dios te alcance, todavía tienes oportunidad de que tu final sea glorioso. El cielo es real. El infierno es real. El juicio es seguro. Y tu decisión hoy definirá tu eternidad. No lo pospongas. Prepárate, porque pronto estarás frente al Hijo de Dios. Y que en ese día tu vida entera pueda responder con una sola frase: Jesús, todo lo hice contigo y para ti. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.